Capítulo 15 del libro de Josué, si tuviéramos que ponerle un título, es la repartición para la tribu de Judá, básicamente. Ciertamente, el día de hoy no vamos a ver todos los versículos, que son casi 60, un poco más, un poco menos. Lo que vamos a ver es quizás los primeros 19 versículos. Quizás cuando comiences a leer estos capítulos te van a parecer repetitivo o como que te mencionan nombres tras nombres, ciudades tras ciudades, límites, nombre de río por acá, al norte, al sur, al este, oeste, y como que tú de pronto dices, ¿realmente algo el Señor me querrá hablar con todo esto? Recordemos que el libro de Pablo le decía a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, y ciertamente estaba haciendo referencia al Antiguo Testamento, ¿no? En primera instancia. ¿Y dónde se encuentra Josué? En el Antiguo Testamento. Entonces, aún estos nombres o esta lista o esta descripción que vamos a ver del verso 1 al 12, por ejemplo, tienen mucho que decirnos, tienen mucho que hablarnos. Vamos a darle una lectura quizás veloz. Ahí en tu lugar, yo te pido que me acompañes para poder leer del verso 1 al 12, así de largo, ¿sí? Vamos a leerlo, dice. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional, y su límite por el lado del sur fue desde la costa del mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur, y salía hacia el sur de la subida de Acrabín, pasando hasta el Sin y subiendo por el sur hasta Cades Barnea. Pasaba a Esrón y subiendo por Adar, daba vuelta dice, a Carca. De allí pasaba a Asmón y salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Este pues os será el límite del sur. El límite oriental es el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán, y el límite del lado del norte desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán. Y sube este límite por Bet Ogla y pasa al norte de Bet Araba, y de aquí sube a la piedra de Boán, dijo hijo de Rubén. Luego sube a Debir desde el valle de Acor, y al norte mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del arroyo, y pasa hasta las aguas de Ensemes y sale a la fuente de Rogel, y sube este límite por el valle del hijo de Inom, al sur, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Inom, hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim, por el lado del norte, y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas del Neftoa, y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeando luego a Baala, que es Kiriat Jearim. Después gira este límite desde Baala hacia el occidente al norte de Seir, y pasa al lado del monte de Jearim hacia el norte, el cual es Quesalón, y desciende a Bet-Semes y pasa a Timna. Sale luego al lado de Ecrón hacia el norte y rodea a Sicrón, y pasa por el monte de Baala y sale a Jabneel y termina en el mar. El límite del occidente es el mar Grande. Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a sus familias. Quizás si tuviéramos un mapa de la época, ¿no? De la época, con los nombres de los lugares que está mencionando, quizás comprenderíamos un poco más. Pero básicamente lo que está haciendo es una descripción de los límites y los pueblos que se encontraban en los límites del territorio que iba a corresponder a Judá. Definitivamente son nombres que no son tan familiares para nosotros, son nombres que incluso están en hebreo, muchos de estos nombres, entonces es un poco complicado incluso hasta darle la lectura, ¿no? Entonces, y más de uno podríamos decir, pero ¿qué puedo aprender de esto, no? Primero, para poder comprender la razón por la cual está escrito ahí, debemos entender algo,
que en primera instancia este libro de Josué fue escrito por el pueblo de Israel. Eso no quita que no haya sido escrito para nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios y es palabra de Dios para nosotros. Pero en primera instancia fue escrito para quién? Para el pueblo de Israel. Definitivamente que cuando ellos escuchan estas palabras o escuchaban en su momento, tanto en el momento histórico en el que estaban viviendo, en aquel momento, escuchaban estos nombres de ciudades, lugares, ríos. Para ellos esto era familiar, ¿no? O sea, para ellos esta descripción era muy importante, no solamente era familiar, sino es de suma importancia, porque esto es lo que básicamente les está indicando cuáles son sus límites de la tierra que ellos iban a poseer. Y para aquel entonces, y yo creo que incluso hoy entonces, para toda nación, para todo pueblo, le es importante saber las dimensiones y los límites de su territorio. Es más, ¿no? Un país, una de las cosas más importantes es tener sus límites bien definidos, ¿no? No me imagino un país, un pueblo, una nación sin saber cuáles son sus límites, ¿no? Sería como un país, una nación viviendo a la deriva sin saber dueño de qué es. Mientras que para ellos, para la tribu de Judá, esto era de suma importancia, esta descripción, porque como tribu ellos sabrían cuáles son sus límites, qué ciudades les pertenecen. Entonces, para ellos es de suma importancia, definitivamente. Es de suma importancia y de sumo interés para la tribu de Judá, y no solo para la tribu de Judá, sino también para las demás tribus, para que conozcan un poco la tribu de Judá. Entonces, por un lado eso, ¿no? Y esto me trae a mí una reflexión, ¿no? ¿Qué tanto, o sea, por ejemplo, para ellos, antes de ir a la reflexión, para ellos es de suma importancia y de sumo interés, porque para ellos representa el cumplimiento de una promesa? ¿Me dejo entender? Antes de eso, ellos estando en el desierto, aún ni se imaginaban las tierras que les iba a tocar a cada tribu. Todo era promesa, vamos a decirlo todavía. Todo era como ficticio todavía, ¿no? No era una realidad. Ahora para ellos ya es una realidad. Entonces, se ha hecho real la promesa de Dios. Entonces, ¿era necesario que ellos lo conozcan? Definitivamente que sí. Entonces, eso a mí me trae una reflexión, porque la reflexión es la siguiente. ¿Qué tanto nosotros estamos interesados en las descripciones que hace la Biblia en cuanto a las promesas que tiene para el cristiano? ¿Qué tanto como cristianos conocemos y nos interesa las promesas que Dios tiene para nuestra vida? De manera personal, como familia, como matrimonio, como iglesia. O de pronto somos cristianos que estamos viviendo a la deriva, ni siquiera sin conocer aún las promesas que Dios tiene para nuestra vida. El Señor tiene promesas para su pueblo, para sus hijos, para su iglesia, para los matrimonios, para los padres, para los hijos. Tiene promesas y están estipulados ¿dónde? En su palabra. Pero muchas veces, cuando aún somos bebés o inmaduros quizás, no nos interesa mucho la descripción de esas promesas. Pero cuando vas madurando, te digo yo, ¿no? Un niño, ¿le interesa saber cuánto mide el terreno bajo el cual está viviendo? ¿Sí o no? No, ¿no? Tu hijo está interesado, un niño, en saber el área de tu terreno en el que estás viviendo? No. Pero al adulto, sí, ¿no? Porque hace cálculos. Si de pronto los vecinos están construyendo, te interesa, ¿no? Vas y mides lo que te corresponde. No voy a decir que si están chapando un poco mi terreno, dices, ¿no? O si tú vas a construir sobre el terreno que estás, te interesa saber las medidas, ¿no es cierto? Entonces, y eso habla de responsabilidad, eso habla de madurez, ¿no? Porque tú eres responsable y te interesa ese espacio que te corresponde. De la misma manera, quizás cuando una persona comienza en las cosas del Señor, al principio ni siquiera le interesa o le presta importancia a las promesas que Dios describe en su palabra. Pero si ya tú tienes un tiempo en la palabra de Dios, debe causar interés a tu vida el poder indagar e ir a la palabra, ir a esa descripción que quizás en un principio no lo entiendes, pero cuando vas y meditas en la palabra, el Señor te va mostrando, te va describiendo las promesas que Él tiene para diversas áreas de tu vida, para tu familia, para la iglesia.
De tal manera que para nosotros estudiar la palabra de Dios debe ser de mucho interés. Así como para el judío, esta porción, para el judío de aquel entonces, para el pueblo de aquel entonces, esta porción era de suma importancia. Para nosotros, toda la palabra de Dios debe ser de suma importancia, porque dice que la palabra de Dios es útil. Ahora te digo, pastor, pero siendo sinceros, no todos le prestan toda la importancia a la palabra de Dios. Ahí está el problema, pues. Por eso que muchos creyentes no conocen lo que Dios realmente quiere para sus vidas. Y eso indica que vivimos limitados o vivimos por vivir. Mientras que la palabra de Dios dice que es lumbrera, es lámpara, ¿no? Y ahí vemos plasmado las promesas de Dios. Entonces, mis hermanos, esta porción a mí me trae esa reflexión, decir, ¿qué tanto estoy conociendo la descripción que Dios hace de sus promesas para mi vida? ¿Y dónde voy a encontrar esa descripción? No es en un sueño, sino cuando yo profundice en la palabra. Los judíos, si querían conocer bien el terreno que les correspondía, la bendición que les correspondía, la promesa que se había cumplido, ellos tenían que ir a esta porción de la palabra de Dios. No tanto voy a soñar o no tanto van a ir al adivino, no, ellos tenían que ir a esta porción de la palabra de Dios y ahí ver, decir, mira, a nosotros nos corresponde hasta el monte tal, hasta el valle tal, hasta las fuentes del agua de tal lugar, hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el sur. Entonces, ¿a dónde tenían que recurrir ellos? A esta porción de la palabra de Dios. ¿A dónde tienes que recurrir tú cuando de pronto aún no conoces y comprendes las promesas de Dios? Esa es su palabra. Amén. Entonces te das cuenta que es de interés poder estudiar la palabra de Dios. Es de suma importancia estudiar la palabra de Dios. Y por otro lado, también esta descripción a mí me trae otra reflexión. Digo, cuando la Biblia de pronto te hace una descripción como esta, la Biblia te está mostrando que la historia que te está narrando es una historia real, no es un cuento de hadas. No es, era si una vez había un pueblo, no, sino te está describiendo lugares que realmente existieron en la historia. Te está describiendo nombre de ríos que existen hasta hoy en día. Te está describiendo nombre de montes, de valles que existen hasta hoy en día. Entonces, al mismo tiempo también, esta descripción nos muestra lo real que es la palabra de Dios. Y si nosotros vemos esas evidencias, también nos está mostrando entonces lo confiable que es la palabra de Dios. No es entonces como una obra literaria que quizás dice, érase o había un lugar, ¿no? En un lugar muy lejano, no, no es eso, sino la Biblia te describe nombres reales. Entonces, y eso debe traer a nosotros también confianza de que todo lo que fue narrado en la palabra de Dios sucedió, es real, ¿no? Bien. Por otro lado, también aquí vemos el reparto que se da y vemos que este reparto o estos nombres, estos límites, lo puso quién. Si nosotros leemos a profundidad, nos daremos cuenta que estos límites lo puso el Señor. Y entonces esto también nos lleva a una reflexión, que el reparto, la distribución de la tierra prometida, la hizo Dios mismo. No lo hizo el hombre bajo sus propios criterios, sino lo hizo Dios mismo. Josué lo que va a hacer es recibir instrucciones de parte de Dios y va a realizar el reparto proporcional al número de habitantes de cada tribu. El lugar, la ubicación se va a decidir por suerte, pero también habíamos visto en el capítulo anterior una suerte que finalmente era decidida por Dios. No es una suerte como hoy en día se conoce como el famoso azar, sino es una suerte que Dios era el que determinaba incluso el lugar, ¿no? Entonces, esta descripción nos muestra mucho. Uno, que es de suma importancia conocer los detalles de la promesa de Dios que se cumplen para su pueblo. Nos muestra que la palabra de Dios es confiable, es real. Y nos muestra que Dios es el que hizo el reparto, ¿no? Entonces, y si Él hizo el reparto es porque Él es el dueño, bueno. Entonces, eso es lo que de alguna manera yo puedo reflexionar de estos primeros 12 versículos. Pero ahora se pone mucho más interesante todavía a partir del verso 13. Vamos a leer juntos el verso 13 y aquí veremos cómo es que Caleb es un caso particular en medio de todo este reparto que fue realizado por suerte.
Pero vuelvo a repetir, una suerte no de azar, sino una suerte que el que Dios determinaba en su soberanía a quien le correspondía. Pero Caleb va a recibir las tierras de una manera particular. Mira lo que dice el verso 13. Mas a Caleb, hijo de Jefoné, dio su parte entre los hijos de Judá, dice, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Es decir, mientras que a los demás le va a corresponder por suerte, en este versículo podemos ver que a Josué, digo, a Caleb le correspondió conforme ¿qué? Conforme a un mandamiento específico dado por ¿quién? Por Dios. Es interesante, ¿no? Hay cosas que nos ocurren en la vida que es porque Dios así los determina, pero finalmente nosotros quizás lo llamamos incluso oportunidades que se nos presentan, ¿no? Y día a día se nos van a presentar oportunidades de parte de Dios, ¿no es cierto? Algunos le llaman, los que no conocen a Dios lo llaman suerte, ¿no es cierto? Uy, qué suerte que tuve, me llamaron para un trabajo, dicen, ¿no es cierto? No sé qué escucha eso, ¿no? Nosotros podemos entender de que son oportunidades que Dios los va poniendo en su soberanía y en su misericordia, a veces incluso sin merecerlo, se nos presenta la oportunidad en alguna otra situación. Una que otra bendición aparece ahí y nosotros ni nos los imaginábamos, ¿no? Pero también hay bendiciones que Dios nos da porque le hemos creído a Dios. Ambos vienen de Dios. Las oportunidades que ni nos imaginábamos vienen de Dios por su obra y gracia y su misericordia. Pero también hay situaciones que Dios nos da en respuesta a que le hemos creído a Dios. ¿Me dejo entender? En respuesta a que hemos creído a una promesa de parte de Dios. Y eso, créeme, es de suma bendición, es de mucha bendición. Caleb aquí va a recibir esta tierra como una respuesta de Dios a la fe que tuvo Caleb 40 años atrás. Como una respuesta de Dios a una promesa que Dios mismo le había hecho. Entonces, Josué, digo, Caleb, a diferencia quizás de los demás que van a recibir de parte de Dios, pero por suerte, dice que él recibió conforme al mandamiento de Jehová a Josué. Es decir, él recibió de una manera particular. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. La pregunta entonces esta mañana o esta noche para ti, hermano, es lo siguiente. Las cosas, las bendiciones que recibes día a día, sin desmerecer ni una ni la otra, ambos vienen de parte de Dios. Pero las cosas que tú, el trabajo, la economía, la unión familiar, el ministerio que vienes recibiendo o los logros que vienes realizando son porque, bueno, ni siquiera lo comprendes el por qué, o estás tú viendo que realmente Dios está cumpliendo a promesas que tú le has creído, o están ocurriendo las cosas en tu vida porque tú le has comenzado a creer a Dios, le has obedecido a Dios y Dios está respondiendo a la fe con la que tú has respondido. Tiene mucho valor cuando de pronto le crees a Dios, no un día, sino de una manera permanente, ¿no? Señor, yo sé que tú me vas a proveer para esto. Señor, yo estoy orando por esto. Señor, yo estoy orando por mi familia. Yo estoy orando por... Y estás orando por una familia quizás fuerte, unida en el Señor, porque todos busquen de Dios. Y cuando llegue ese momento, vas a encontrar cierta satisfacción, es decir, Dios cumplió su promesa, pero también eso demandó que yo le crea a Dios. ¿Me dejo entender? Entonces, debemos de esta parte, yo creo que debemos de aprender de Josué, digo, de Caleb, vuelvo a repetir, de que le creyó a Dios y ahora él va a recibir conforme a cómo Dios había determinado. Ya habíamos leído la sesión pasada, justamente, ¿no? Que Dios dice, prometió bendecir a Caleb y lo hizo tal como le había prometido, porque Caleb y Josué le habían creído a Dios. Entonces, las bendiciones que hoy en día estás recibiendo, ¿es porque le estás creyendo a Dios
O de pronto dices, uy, metí la pataza y igual Dios me está bendiciendo, qué roche. No está mal, Dios es misericordioso, pero no te acostumbres pues a eso, ¿no? Dios te quiere bendecir también y demanda también que le creamos, ¿no? ¿Me dejo entender? Dios demanda que como iglesia seamos obedientes, ¿no? Dijo alguien, ¿no? Si yo no oro por mi hogar, no oro por mi familia, no animo a los miembros de mi familia a congregarse, a buscar de Dios, no estoy haciendo nada por infundir la palabra de Dios, ¿cómo puedo pretender tener un hogar fuerte? Un hogar firme en las cosas del Señor. O un hijo o una hija que esté buscando del Señor. No tiene sentido, ¿no? Y Dios en su obra y misericordia puede que esté ahí igual bendiciendo. Pero eso no significa que la voluntad de Dios sea de que, bueno, mándate al abandono, no busques por tu familia, no busques por lo tuyo, igual te voy a bendecir. No creo que Dios diga, no. Dios en su misericordia muchas nos bendice. Si yo no valoro el trabajo que Dios me da, soy puntual, cumplo con lo que me corresponde, hago las cosas bien, trabajo bien para mi jefe, para la institución, qué sé yo. Entonces se abren puertas. Esas puertas que se abren son respuestas que Dios está dando a que estás siendo fiel con la bendición que Él te ha dado. Pero si yo no hago todo eso, simplemente, bueno, pues digo, a la de Dios, como decimos, ¿no? Y hoy en día esa palabra, la de Dios, es mal usada, ¿no? Porque a la de Dios es como que lo que venga. No estoy siendo responsable con la bendición que Dios me da. Dios quizás en su misericordia me va a bendecir, pero eso no significa que de pronto Dios diga, sí, sí, relájate nomás, no hay problema, sé irresponsable nada más, igual te voy a bendecir. No es la voluntad de Dios. Dios bendijo a cada una de las tribus, pero a Caleb lo bendijo de una manera en respuesta a que Caleb le había creído a Dios. ¿Qué tanto le estás creyendo a Dios? Si puedes ir a Números 14:4, por ejemplo, donde nos recuerda un poco esta acción de fe que tuvo Caleb y Josué, podemos ver ahí algunas características que tanto Caleb le creyó a Dios. No fue fácil, ¿ah? No fue fácil en el sentido de que, ya le creo a Dios, sino fue contracorriente, hubo oposición. Números 14:4 nos narra qué tanto Josué le creyó a Dios. Mira lo que dice el verso 4 en Números 14. Dice, y decían el uno al otro, aquí había una mayoría, ¿no? 10 contra 2. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. ¿Te das cuenta? Hubo una situación en la que las condiciones no estaban tanto como para decir hay que creerle a Dios. La mayoría, el pueblo ya había sido influenciado por estos 10 espías y la situación estaba como para decir, sí, 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 vámonos mejor a Egipto, ¿no? Hacerte parte del montón. Esas eran las condiciones o la situación por la que estaba pasando Josué y Caleb. 10 testigos vinieron con un reporte, el pueblo fue influenciado, el pueblo está diciendo, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces, las condiciones no eran tan ideales como para decir, no, 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 chicos, aguanta, aguanta, hay que creerle a Dios. No fue tan así. Ellos tenían que ir en contra de la corriente, en contra del sistema que ya estaba en el corazón de las personas. Y entonces verso 6 dice, y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras. Ese rompieron sus vestiduras es una muestra de desacuerdo, de indignación contra esa mayoría que de pronto no le estaba creyendo a Dios. O sea, es como abiertamente decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con ustedes porque yo sí le voy a creer a Dios. Entonces no era tan fácil como que todos le creían a Dios y nosotros también. No, ellos fueron dos que estuvieron en contra de todo el pensamiento incrédulo que de pronto estaba arraigado en el corazón del pueblo. Entonces ellos dicen, rompen sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera, buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. ¿Te das cuenta? La fe que ellos tuvieron en Dios
los llevó incluso a proclamar, a confesar que eso se iba a cumplir, que Dios iba a cumplir. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Yo leía esta parte, decía, pareciera que Caleb y Josué habían leído Hebreos, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque ellos están diciendo, creámosle, porque Dios se va a agradar si le creemos y nos va a dar, ¿qué cosa? La tierra. Pero hubo una mayoría que no simplemente no lo escuchó, pero ellos estuvieron dispuestos en medio de ese contexto hostil a proclamar su fe. A eso es lo que voy. No es un simple hecho de decirle, sí, yo también le creo a Dios, sino saber qué le estás creyendo a Dios, qué tanto estás dispuesto a seguir creyéndole a Dios a pesar de que tengas oposición. Y créeme, cuando llegue el momento en el que Dios responda y cumpla su promesa a la que tú le has estado creyendo, entonces podremos decir, qué bueno. Mira, Julio César le creyó a Dios durante tantos años y ahora Dios ha hecho, como dice, ¿no? Ha hecho realidad esa promesa, ha hecho realidad ese sueño. Entonces, que las cosas que comiences a cosechar no sean porque, bueno, no sé cómo me vino esto, sino que también haya cosas en nuestra vida en que digamos, le creí a Dios hace 5 años, hace 3 años, y Dios ha cumplido su promesa. Créeme que eso también glorifica a Dios. Cuando de pronto decimos, la verdad, metí la pataza y Dios en su misericordia me libró, no me lo merezco, eso glorifica a Dios, amén. Pero también glorifica a Dios decir, Dios cumple su promesa. Pero para que Dios cumpla su promesa, tiene que haber de la otra parte alguien que le está creyendo en la promesa. Porque de lo contrario, ¿cómo podemos decir Dios cumplió su promesa? Mira al otro. Imagínate decir, no le creí a Dios, igual me bendijo. Suena como que un poco, no sé, ¿no? No tiene sentido, ¿no? No le creí a Dios, igual me bendijo. Suena como que de pronto, igual Dios me va a dar. A decir, le creí a Dios, abandoné mi pecado, abandoné mi vieja vida, le rendí mi vida, le rendí mi familia y Dios cumplió su promesa. Eso está sucediendo con Caleb. Dios le está dando la tierra conforme a su propio, lo que Dios había mandado. Y Dios había prometido tierra para Caleb y ahora le está dando esas tierras a Caleb. Y si profundizamos un poquito más en Números 14, verso 9, dice, mira, por tanto, ellos dicen, ¿no? Caleb y Josué, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros dice, los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y nosotros, dice, y con nosotros está Jehová. No temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Ellos estuvieron dispuestos a creer a Dios a pesar de que había amenazas de ser apedreados. ¿Le estás creyendo a Dios a pesar de que hay familiares, quizás amigos, que te dicen, ¿qué haces creyéndole a Dios? ¿Qué haces haciendo eso? Mejor haz esto que aquello. Todo es para ti, Señor, Dios, Dios nada más, Jesucristo, Jesucristo nada más. Mejor ven, disfruta la vida. ¿Has recibido palabras como esas en algún momento? Como que palabras que quizás no son conscientes de lo que están diciendo, pero como que quieren desanimar nuestra fe. Más de una ocasión, quizás. Y muchas veces eso parte de los nuestros, ¿no? De personas muy cercanas, amistades, quizás. A pesar de eso, ¿estás dispuesto a creerle a Dios? Créele al Señor. Mira que Josué y Caleb estuvieron dispuestos a seguir creyendo en Dios a pesar de que había una amenaza de ser apedreados. Pero 40 años después estamos viendo cómo es que Dios está cumpliendo su promesa y le va a dar las tierras a Caleb conforme como Dios había determinado darle. Eso podemos resumirlo como que Dios cumplió su palabra. Entonces hay mucho que aprender de Caleb. Quizás Caleb, ¿no? O de Dios a través de la vida de Caleb.
Quizás Caleb de pronto no está en el top cuando se mencionan los héroes de la fe, como quizás David, ¿no? Como José, quizás no está dentro de ellos, de los rankeados, ¿no? De los más, pero después de hacer este estudio vamos a darnos cuenta que en Caleb hay mucho que aprender. Le creyó a Dios y ahora está recibiendo la bendición, las tierras, conforme él como le había creído a Dios. Y no solo eso, mira lo que vamos a aprender de Caleb en el verso 14. Caleb hace algo distinto a lo que vamos a ver más adelante, quizás a lo que las otras tribus van a hacer. Por cierto, Caleb era una de las familias, representaba una de las familias dentro de la tribu de Judá, ¿no? Pero mira lo que dice el verso 14. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac. ¿Quién era Anac? La Biblia lo describe como un hombre grande, un hombre gigante. ¿Y un hombre gigante tiene hijos chaparros? No, tiene hijos grandes, descendencia de gigantes. ¿Y a quiénes echó de ahí Caleb? A los 3 descendientes de Anac, a las 3 familias de gigantes que descendían de Anac, dice. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Aimán, a Talmai, hijos de Anac. Lógicamente no está hablando de solo 3 personajes, ¿no? Sino que cada uno de esos 3 personajes representan 3 pueblos o 3 familias, ¿no? 3 ejércitos. Y Caleb los va a echar fuera. Pregunto yo, ¿cuántos años tenía Caleb? 85 años. Es decir, echó fuera, limpió el territorio a pesar de su edad. No dijo, ¿saben? Ya estoy cansado ya. No. Pero ¿por qué de pronto Caleb hizo esto? Porque él, vemos que desde un principio, él había creído que si agradaban a Dios, Dios les iba a entregar esas tierras. Eso lo vimos en Números, ¿no? Hermanos, ¿no? O sea, creámosle al Señor, ¿no? Porque si Él se agradare de nosotros, nos dará la tierra. Entonces, cuando Caleb ahora está ejecutando eso y está limpiando la tierra, él, en su mente sigue eso, de que la única manera de agradar a Dios es creyéndole a Dios, entendiendo que es Dios el que le va a dar la tierra. Pero para esto Caleb también nos enseña que él supo esperar. ¿Cuántos años han pasado? 45 años aproximadamente. Han pasado 40, 45 años en el que él ha esperado y ahora está viendo la mano de Dios entregándole o cumpliendo su promesa que Dios había hecho a Caleb. Pero también vemos por otro lado que él está limpiando la tierra. Limpiando la tierra significa lo siguiente. Él podía fácilmente quizás hacer negocio con estos 3 hijos de Anac. ¿Sabes qué? Mira, declaramos la paz. Vivamos tranquilos. Además, ya estoy viejo, ya no estoy para estar peleando. ¿Pudo haber dicho eso? Y se pudo haber conformado a una alianza o a un acuerdo de paz. Pero Caleb sabe que necesita limpiar ese lugar para que toda la presencia del Señor, para que toda la palabra de Dios fluya en su familia y el pueblo que él representaba. Igual nosotros, ¿no? Igual nosotros, yo creo que debemos aprender eso de parte de Caleb, que es necesario muchas veces cuando le creemos a Dios y comenzamos a ver las promesas de Dios ver que se están cumpliendo en nuestra vida, es necesario muchas veces desalojar o quitar todo aquello que de pronto no agrada a Dios. Todo aquello que de pronto va a ser como el agua y el aceite con las bendiciones de Dios. Cuando comienzas a experimentar que Dios va cumpliendo sus promesas en tu familia, en tu vida, es cuando tienes que decir, ¿qué más tengo que limpiar, Señor? Para seguir abriendo espacio para que venga tu bendición a mi vida. Porque yo no puedo pretender convivir con las bendiciones de Dios y con esas cosillas que todavía estoy arrastrando del mundo. Dice que no puedo servir a 2 señores a la misma vez. Pablo lo dice de otra manera, no os unáis ayudo desigual. Yo no puedo pretender llevar. Sí, estoy siendo bendecido por Dios, varón. Yo escucho por ahí cuando pregunto a algunos hermanos o simpatizantes, ¿no? ¿Cómo te va? Bien, bien, varón. Me dice, todo bien, ¿por qué Dios me bendice? O hermano, pastor, me está bendiciendo, que me va a salir una buena chamba, un buen trabajo. Pero, ¿qué tal, Leo? ¿Pero por qué no congregas, no vienes? ¿Y cómo vas? No, que todavía se me es difícil dejar eso, pero ya más adelante. Entonces, eso es como una vida de estar
conviviendo con las bendiciones de Dios, digo que viene de Dios, pero también estoy conviviendo con cosas que no quiero dejar en el pasado. Entonces, mientras más veo que Dios va cumpliendo sus promesas en mi vida, es cuando más tengo que comenzar a desalojar cosas que no le agrada a Dios. Es como que no, tengo mi computadora o tengo mi celular y comienza a llegarme recursos que van a ser de bendición. Entonces eso ocupa un espacio en la memoria de mi celular. Entonces es donde más tengo que comenzar a depurar cosas que están estorbando ahí. Y esto es bíblico y nuevo testamentario, ¿no? Ya hablándolo de una aplicación más práctica. Colosenses 3:5, mira lo que dice, yo lo tengo aquí apuntado, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales dice la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando viváis, dice, cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, maldicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis, dice, los unos a los otros. Dice, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, dice, que se ha renovado hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni ya, bueno, continúa ahí Pablo, ¿no? Pero ¿qué dice? Yo no puedo revestirme del Señor si todavía tengo cosas ahí. Es como una persona que de pronto ha estado enlodado, ha estado en el charco, y encima de esa ropa todo charqueada quiere ponerse el terno nuevo. No tiene sentido. Caleb está recibiendo estas tierras de parte de Dios como un cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho, porque él y Josué le creyeron a Dios. Tú quizás le has creído a Dios y Dios va a comenzar a cumplir sus promesas en tu vida, en tu familia. Pero también a la vez hay una responsabilidad. Limpia esas cosas que aún traes del pasado, traes de la vieja vida, o esas cosas que se te ha ido pegando en el camino, límpialo. Porque si tú no lo limpias, finalmente no va a permitir que esa bendición, ese cumplimiento que Dios hace a sus promesas en tu vida, lo puedas disfrutar plenamente. Finalmente te puede pasar una mala jugada, como ocurre muchas veces, ¿no? Oye, pero ya le iba bien, parecía que ya se le acomodó todo, pero ¿cómo dice, no? En sus momentos más complicados no cayó, pero ahora que ya estaba todo bien, cayó. ¿Por qué pasó? Dice, porque justamente todavía albergaba ahí en la memoria de su corazón ciertas cosas que no había desalojado, ¿no? Entonces vemos aquí en Caleb cómo es que Caleb desaloja todo aquello que no agrada a Dios. Y principalmente son tres gigantes, ¿no? Que están representando, ¿no? Los hijos de Anak. Entonces, eso podemos aprender también de Caleb, ¿no? De desalojar todo aquello que no agrada a Dios, ¿no? Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente. Dice, y vestidos del nuevo hombre, ¿no? Entonces, te das cuenta cómo es que para vestirme del nuevo hombre, para vivir realmente como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, es necesario desalojar, despojarme de todo, del viejo hombre, ¿no? Que de pronto está viciado, dice, ¿no? Volvemos al texto de Josué, verso 15, vamos del 15 al 19 de largo, y vamos a encontrar una aplicación más en estos pasajes, ¿no? Entonces, la primera parte nos muestra la descripción que hace de estas promesas que se cumplió para el pueblo de Judá o para la tribu de Judá. Para ellos era de suma importancia y ahora Dios les está entregando esas bendiciones. La segunda parte aprendemos de Caleb, ¿no? Cómo es que de pronto él recibe conforme Dios le había prometido. Pero ahora del 15 al 19 también el Señor nos tiene algo que mostrarnos. Mira, dice, de aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era, dice, era antes, el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa.
por mujer, y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que has dado tierras, dice, me has dado tierras del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Es interesante esta porción, esta historia, porque yo dije, ¿qué fue? Por un lado, o sea, soy padre, tengo una hija, ya, entonces dije, ¿qué fue, no? Porque Caleb, mira lo que hace Caleb. Ya venció tres gigantes, o a tres hijos de este gigante llamado Anak, pero ahora todavía había un hombre, ¿no? Había todavía un personaje ahí, y de pronto Caleb, como que de pronto lanza un reto, ¿no? Dice en el verso 16, y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Es decir, Caleb ofrece de alguna manera a su mujer como un, vamos a entender, o promete, ¿no? Como un premio, vamos a entenderlo así. Ahora, dicen algunos, definitivamente que Caleb ya había visto algo en este hombre llamado Otoniel, que por cierto, Otoniel significa león de Dios. Es interesante ese nombre, ¿eh? Mira lo que significa Otoniel. ¿Qué significa? León de Dios, ¿no? Y ante esta promesa o este reto que manda Caleb, ¿no? De quien derrotase a ese pueblo, él daría a su hija. Dice que hubo un hombre, valiente por cierto, dice, y la tomó Otoniel. ¿Qué significa? Que Otoniel fue ese valiente, ese hombre valiente que de pronto fue y venció a Kiriat Sefer, ¿no? Todo ese pueblo, ¿no? Y nos describe incluso que Otoniel era de la familia de Caleb, ¿no? Y que Caleb luego cumple su promesa, ¿no? Es decir, entrega a su hija Axa. Ahora, si te has dado cuenta, aquí hay una, vamos a entender así, hay una sombra de lo que el Señor Jesucristo hizo. Te dije que Otoniel, ¿qué significa? León de Dios. ¿Quién es el que promete? El Padre. ¿Qué promete? Una esposa o una novia, ¿no? ¿Quién es el que de pronto va y entrega su vida y vence al enemigo y luego se hace propio para él a la hija de, o a la novia o a la hija de Caleb? ¿Quién lo hace por novia? Otoniel, ¿no es cierto? Muchos entendidos dicen que aquí vemos una representación de lo que Jesucristo iba a hacer por su iglesia. Jesucristo fue y venció al enemigo y compró su iglesia. Con su sangre pagó por su iglesia y el Padre le entregó una iglesia, que eres tú, ¿no? La novia de Cristo. Entonces aquí vemos, ¿no? Una promesa que da el Padre. Otoniel, este león de Dios, va y vence al enemigo, por tanto ahora se hace de una esposa, ¿no? Y es interesante esta figura, ¿sabes por qué? Por lo siguiente. Otoniel entonces se hace de esta esposa y Caleb, ¿qué es lo que va a, digo, Caleb como el padre, ¿qué está dispuesto a hacer por su hija? Le da una bendición. ¿Qué le da? Le dice, le da tierras, ¿no? Le bendice, ¿no? Pero en medio del camino, esta esposa es persuadido por quién? Por el esposo. ¿Y qué le dice el esposo? Dice, él la persuadió, dice verso 18, que pidiese a su padre tierras, ¿para qué? Para labrar. ¿No te has dado cuenta que la Biblia en diversos pasajes el Señor nos insta y nos dice, pide al Padre? ¿Te has dado cuenta que el esposo, que es Jesucristo, en más de una ocasión siempre le dice a la iglesia, no tenéis porque no pedís? Y si pedís, pedís mal. Y por lo general, como que el Señor nos persuade constantemente a que pidamos a quién? Al Padre, ¿no? Y es interesante porque aquí vemos al novio persuadiendo a la esposa o a la hija. Nosotros somos hijos de Dios, ¿no? A que pidamos al Padre. ¿Y qué es lo que hace esta mujer? Se baja, dice, ¿no? Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Le dice el padre, ¿no?
Y ella respondió, concédeme un don es como una bendición, un regalo. Y dice, puesto que me has dado tierras del Negev, dame también fuentes de aguas. Esta mujer está siendo sabia en lo que está pidiendo, ¿no? Está pidiendo fuentes de aguas. ¿Para qué? Porque ¿de qué sirve esas tierras si no tuviera agua? Fuentes de agua, si no tuviera acceso a fuentes de agua. No le va a servir mucho esas tierras. Entonces, esta mujer pide fuentes de aguas y dice, entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Te decía, Cristo es el esposo, nosotros somos la esposa y el Señor constantemente nos dice, pide. Pero no pidas cualquier cosa, pues. El Señor dice que ya hemos sido bendecidos en Cristo con bendiciones espirituales. Pero también cuando uno escucha fuentes de agua, nosotros no vamos a poder de pronto labrar la tierra o dar un buen uso a las bendiciones que Dios nos da si no tenemos la guía del Espíritu Santo. Y el mismo Señor Jesucristo prometió que su Santo Espíritu, que es un simbolismo justamente de esas fuentes de aguas, que le va a dar vida a todo lo que Dios nos da. Dios te ha dado una familia, amén. Dios te ha dado un hogar, amén. Dios te ha dado un trabajo, amén. Dios te ha dado una iglesia, amén. Pero sabes, no vas a poder cultivar ese hogar, ese trabajo, esa iglesia, ese ministerio, si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es como esas fuentes de aguas que te va a ayudar de que todo sea fructífero, de que todo comience a dar frutos agradables al Señor. Y el Señor te dice, pide, cultiva una relación con el Espíritu Santo. Y el Señor está dispuesto a darte. El Padre también está dispuesto a darte. La pregunta es, ¿qué tanto nosotros como cristianos somos conscientes de eso? O de pronto tenemos la figura del Espíritu Santo como un conocimiento teológico y el Espíritu Santo está en algún lugar del espacio ahí y olvidamos que el Espíritu Santo está en nosotros, que Dios ya nos ha dado el Espíritu Santo para que riegue cada una de esas bendiciones y áreas de nuestra vida que Él quiere bendecirlas, ¿no? Entonces es interesante ver esto, ¿no? Mira lo que dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Dice Pablo a los romanos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios está dispuesto a bendecirnos. Y vuelvo a repetir, yo no estoy hablando de cosas materiales, ¿ah? Estoy hablando de cosas espirituales. Dios está dispuesto a bendecir tu hogar, tu familia, tu persona, tu ministerio. Está dispuesto. Si no escatimó, dice, darte a su Hijo, ¿cómo va a escatimar bendecir esas áreas de tu vida? Está dispuesto a hacerlo. Lucas 12:31 dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, Dios está dispuesto a bendecir cada área de nuestra vida, pero necesitamos buscar su reino, su justicia, su dirección, lo que agrada a Él. Y eso sin la ayuda del Espíritu Santo eso es imposible. Él es el que nos guía a toda verdad, ¿no? Él es el que nos redarguye, incluso de pecado, de justicia, de juicio, ¿no? Verso Lucas 11:11 dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo pidiere pan le dará una piedra? ¿O si le pidiere pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pidiere huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? ¿Te das cuenta? Y no es que el Espíritu Santo no esté en nosotros, pero debemos de anhelar, pedir, tener esa comunión plena con el Santo Espíritu de Dios. Y eso lo puedes cultivar mediante el estudio de la palabra y la oración. Pero muchas veces vivimos vidas secas, áridas, no conocemos las promesas que Dios tiene para nuestra vida, para diversas áreas, porque no estamos necesariamente escudriñando su palabra, porque no estamos buscando a su Santo Espíritu. El Santo Espíritu está ahí y muchas veces está contristado, pero no estamos dejando que Él fluya en nuestra vida. Entonces, Axa, que era la hija de Caleb, de alguna manera pidió a su padre y su padre le dio. Tú eres un hijo de Dios. El Señor te ha dicho, el Señor Jesucristo dice, pide y se os dará.
pero no pidas cualquier cosa. ¿Qué pidió Axa? Fuentes de agua, que darían vida a esas tierras que ella tenía. Igual tú, cultiva una relación con el Espíritu Santo para que riegue cada área de tu vida. No pidas cualquier cosa. Por cierto, para eso fue prometido el Espíritu Santo. Y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido, dice, tendréis poder. ¿Para qué? Para ser testigos. Y para eso es. Entonces, mis hermanos, es esta hermosa historia. En lo personal, a mí me ha ministrado bastante estos pasajes que donde quizás uno en una primera leída dice, ¿qué puedo aprender de acá? La palabra de Dios es viva y eficaz. Toda la escritura es inspirada por Dios. Si el Señor te ha hablado esta noche, toma en cuenta lo que el Señor te ha hablado. Créele al Señor a pesar de las dificultades, así como lo hizo Caleb. Limpia esas áreas de tu vida que todavía faltan limpiar, para que no contaminen las bendiciones de Dios que está enviando a tu vida. Y lo otro, anhela esa comunión con el Espíritu Santo para que riegue cada área de tu vida y puedas fortalecer un hogar que ya te dio el Señor, un ministerio que ya te dio el Señor. Pero para que comience a cobrar vida, es necesario que sea regado por el Espíritu Santo. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Señor, y por cómo tú nos ministras a través de tu palabra, Señor. Gracias por